¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y agradezco infinitamente que me estén haciendo el favor de su compañía. Hoy estamos transmitiendo un programa muy especial. Como se podrán dar cuenta, no estoy en ningún estudio, sino que estoy transmitiendo desde el pueblo mágico de Mocorito, Sinaloa. Y quise hacer este programa desde acá, aparte de que estoy disfrutando vacaciones. Quise hacerlo porque se vienen fechas muy especiales para nosotros los católicos. El 1 de enero sabemos perfectamente que es el día en que celebramos a María Santísima, y la parroquia que está dedicada precisamente a este pueblo mágico es para la Purísima Concepción de María. Así es que es un lugar muy especial, lleno de significado mariológico, y quise hacer este programa desde aquí, para que ustedes pudieran conocer un poco de este pueblo. A lo largo del programa y a lo largo de otros programas que estaremos haciendo, podrán ver algunas de las hermosas pistas que tiene este pueblo y podrán disfrutarlo de una manera muy especial. Pero sobre todo, también tomar en cuenta que nosotros aquí en Valora Radio buscamos siempre poderles ofrecer mejores contenidos día con día. El programa de hoy es un programa muy especial porque tenemos que afrontar una realidad muy diferente en nuestro entorno social. Recordemos que hemos vivido un 2020 muy difícil, un año muy complicado, y necesitamos de alguna manera retomar los esfuerzos para afrontar los nuevos retos del siguiente año. Tenemos muchas esperanzas puestas en los médicos, en la ciencia, que nos ayuden a salir de todos estos problemas de salud que estamos enfrentando actualmente. Sin embargo, también hemos visto nuestra fe mermada por los problemas y las restricciones que hemos tenido para poder vivir la fe como católicos a lo largo de todas estas restricciones que han implementado las autoridades, precisamente para buscar nuestra salud. Y hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que también saber ser responsables con la sociedad y afrontar estos retos no como una forma negativa para la vivencia de la fe, sino para tomar nuevas fuerzas y enfrentar el futuro de una manera muy, muy especial. Sabemos que aún falta mucho para salir de los problemas de salud que estamos enfrentando en nuestro día, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de la ciencia, con la ayuda del hombre, podremos el día de mañana afrontar estos retos de mejor manera. Así que no se desesperen, sabemos perfectamente que todas estas cosas tienen que pasar. Con la ayuda de Dios van a pasar más rápido. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, personas muy cercanas a nosotros. Sabemos que son momentos muy dolorosos, pero eso no significa que debamos aflojar nuestra fe, que debamos de relajar nuestra relación con Dios, y es por eso que este programa de hoy es simplemente un llamado a la esperanza para que el 2021 sea un mejor año y podamos afrontarlo de mejor manera. Les recuerdo mi nombre, soy Jaime Velázquez. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live de Valora Radio, y posteriormente se transmitirá este programa a través de la página de internet de Soldados de Dios, y también se instalará en el canal de YouTube de Soldados de Dios, donde ustedes podrán ver este programa, pueden compartirlo con las personas que ustedes gusten, pero sobre todo véanlo, medítenlo, porque la intención verdaderamente de este programa es que ustedes conozcan su fe, y sobre todo en tiempos nuevos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, necesitamos de una llamada de esperanza para poder salir adelante y afrontar grandes retos. El programa es cómo afrontar el 2021. Esa es básicamente la intención del programa. Quiero darles algunos pequeños consejos para poder recibir el próximo año de una manera diferente, de una manera llena de esperanza que nos permita afrontar las tantas dificultades que hemos tenido en estos años. Aún no debemos de bajar la guardia, lo sabemos, la enfermedad sigue vigente, están las esperanzas puestas en la ciencia, sobre las vacunas, sobre los tratamientos, pero aún así no debemos de aflojar nuestra relación con Dios. Por eso quise hacer este programa, cómo afrontar el 2021 para mantener firme nuestra fe, para mantenernos sólidos en nuestra presencia con Dios. ¿Qué debemos hacer? Muy sencillo. Voy a pasar con ustedes apenas 8 pasos muy sencillos que creo yo en lo personal, que son la forma más sencilla para poder afrontar el siguiente año y empezar desde ahorita, desde hoy, Día de los Santos Inocentes, empezar a vivir de una manera especial nuestra fe. También tenemos que tratar de divulgar un poco hacia las demás personas, hacia nuestros conocidos, a nuestros seres queridos, pasarles un poco de esta felicidad en momentos de pandemia, en momentos tan difíciles. Sabemos que la situación, aunque en muchos lugares podemos asistir a misa, podemos asistir a los sacramentos, aún con las debidas restricciones, en algunos lugares está más difícil la situación.
Tratemos poco a poco de ser respetuosos de las autoridades, tratemos de ser respetuosos de nuestros conciudadanos, de nuestro prójimo, y busquemos siempre la salud de ellos, la salud nuestra, la salud de nuestros familiares. No nos desesperemos en querer cumplir con todas las acostumbradas actividades que teníamos anteriormente. Son tiempos diferentes, son tiempos difíciles, pero aún así sabemos que todo esto va a pasar el día de mañana, y si Dios nos presta vida, podremos nuevamente recuperar nuestra vida de fe como siempre lo hemos hecho. ¿Cómo afrontar el 2021? Lo primero y lo más importante es, hay que ser agradecidos. Sabemos que han sido tiempos muy difíciles. Muchas personas han perdido la vida, muchas personas han pasado por momentos muy duros en sus familias, pero aún así hay que ser agradecidos con Dios. Tenemos vida y muchos de nuestros seres queridos siguen con vida. Muchos de nuestros conocidos han pasado por esta enfermedad y se han recuperado. Hay que ser agradecidos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también son tiempos de prueba. Sabemos que Dios nos pone a prueba todos los días, y es a través de estas pruebas que nosotros podemos decirle a Dios: Dios, en ti confío. Señor, estoy contigo. Sé que de tu mano podremos salir adelante, no importa qué suceda. Hay que saber ser agradecidos. Hay que saber ser agradecidos con Dios, con nuestro prójimo, con las autoridades, con todas aquellas personas del servicio médico, por ejemplo, que han hecho una labor impresionante tratando de sacar adelante a muchos enfermos, muchas familias que han estado rotas por esta situación. Ellos han logrado sacarlos adelante. Hay que darles las gracias. Hay que saber ser agradecidos por todo lo que tenemos y lo que hoy todavía podemos disfrutar. Podemos vivir nuestra fe de una manera especial. Podemos acudir al templo, podemos hablar con el sacerdote, hacer una cita, podemos vivir los sacramentos, aunque sea de una manera especial. Tenemos que dar gracias también por las redes sociales que nos han permitido de alguna manera continuar en contacto con la vida litúrgica de la Iglesia. ¿No ha sido lo ideal? No, definitivamente no. Pero aún así tenemos vida. Tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de las verdades de Dios, de su liturgia, de sus grandes predicaciones, de sus conciertos católicos, de todo podemos seguir disfrutando. Seamos agradecidos de lo mucho, lo poco que tenemos, de lo mucho, poco que hemos podido vivir en nuestra relación con Dios este año. Hay que ser muy agradecidos, porque nos guste o no, a pesar de todas las dificultades, Dios nos ha prestado vida y nos ha permitido estar en compañía de los seres queridos. Así es que hay que darle gracias al Señor. Gracias también, darle gracias por la prueba tan fuerte que estamos pasando, porque esto confirma nuestra fe, confirma la manera en que nosotros podemos afrontar el día a día, y sabemos perfectamente que tomados de la mano de Dios podemos lograrlo. Hay que ser muy agradecidos. Como segundo punto, no descuiden su plática con Dios. Sabemos perfectamente que la oración es eso, platicar con Dios. Y nos gusta mucho platicar con Dios, por lo menos a mí me gusta mucho, de cualquier cosa. No estoy hablando de esa oración meditada, no estoy hablando de esas oraciones verbales, sino platica con Dios. ¿Cómo tienes tú en este momento tu relación con Dios? ¿Has hablado con Él? ¿Le has platicado de tus planes? ¿Le has platicado tus inquietudes, tus deseos, tus anhelos, tus sueños? Es importantísimo que cuando tú tengas una relación con alguien, platiques con esa persona. Eso es normal. Buscas ese contacto con cualquier persona con la que tú quieres platicar, o que sientes una necesidad de tener un contacto con ella. Igual es con Dios. Con Dios también puedes hacerlo. Y más, te digo, debes hacerlo. No descuides nunca tu relación con Dios. Y la forma más sencilla de mantener esta relación, además de la vida sacramental, es platica con Él. Al levantarte en la mañana, al momento de comer tus alimentos, cuando estés viendo la televisión, cuando estés haciendo deporte, platica con Dios. Recuerda que Él siempre está en tu compañía. Platica con Él. También aprovecha para platicar, por ejemplo, con los santos. Platica con María, platica con los ángeles custodios. Tienes la gran oportunidad de tener esta comunión con los santos, donde tú puedes estar en contacto con ellos día a día. Esto es algo fabuloso. Aprovéchalo. Cuando tú empiezas a platicar cualquiera de tus inquietudes, por muy mundanas que sean, por muy religiosas que sean, por muy espirituales que sean, cualquier cosa que tú sientas, puedes platicarla con Dios. Tenemos esta oportunidad de platicar con Dios de una manera especial, porque tenemos una relación personal con Él. Recordemos que tenemos un Dios que busca esa relación de uno a uno contigo. Puedes tener esta plática con Él de cualquier cosa, cualquier tema, cualquier asunto, cualquier inquietud, penas, angustias, felicidades, anhelos, sueños.
Es importantísimo que en este 2021 empecemos a darnos cuenta de la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está ahí con nosotros. Aprovéchalo. Toma ese contacto con Él de una manera especial. Ponte a platicar con Él. Aprovecha que tienes una cosa llamada comunión de los santos, donde tú estás en comunión con toda la Iglesia Universal. Aprovéchala. Es una forma muy sana, incluso lo digo desde un aspecto muy humano, el que tú puedas sacar de ti todo aquello que te causa alguna inquietud. Vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, platicamos con los consejeros espirituales, consejeros familiares, consejeros matrimoniales, platicamos nuestras penas con los amigos, hacemos eso todo el tiempo. Es hora de que empieces a hacerlo con Dios. Este problema que nos ha enfrentado el mundo este año 2020 nos pone en la ocasión de tomar conciencia de que Dios está ahí con nosotros y que podemos platicar con Él de una manera mucho más especial. La relación personal con Dios debe ser fructífera en el diálogo constante con Él. No lo descuides nunca. Tercero, la vida sacramental. Es muy complicado en este momento acudir a veces, en ocasiones, a misa, poder confesarte, poder comulgar. Es decir, sabemos perfectamente que la situación ha complicado el hecho de que tú puedas acudir libremente a los templos y recibir una vida sacramental. Lo sabemos, es difícil, es complicado, pero no ha desaparecido. Tenemos la gran fortuna, por lo menos nosotros aquí en estas regiones del mundo, de que podemos ir al templo, hacemos una cita con el sacerdote, podemos confesarnos, podemos platicar con él, podemos organizar una lista de los asistentes que van a acudir a una misa o a otra. Tenemos esa gran oportunidad de hacerlo, podemos hacerlo. No descuides tu vida sacramental. No descuides tu vida sacramental. ¿Y con qué me refiero con esto de vida sacramental? Es muy sencillo. Tu confesión, tu comunión, tu misa, la catequesis de los niños que se vayan preparando para la primera comunión o para la confirmación, darle continuidad a todas estas actividades. No han desaparecido. Sabemos que es difícil, sí, pero no han desaparecido. No descuides tu vida sacramental. Si antes podías ir a misa todos los días, tal vez ahora no puedas hacerlo. Pero eso no significa que no puedas organizarte con tu comunidad, con el prójimo, con el sacerdote, para poder estar recurriendo constantemente a misa, a la confesión, a la comunión, etc. Tu vida sacramental es muy importante porque es el estado de la gracia que actúa en ti a través de los sacramentos instituidos por el Señor. Debemos aprovecharlos, debemos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de vivir en la gracia del Señor. Pero también tenemos que tener conciencia de que es complicado en ocasiones el poder acudir a ellos. No dejemos que nos desilusionemos ante las dificultades. Podemos ir, podemos hacerlo. Simplemente ten un poco de orden, ponte en contacto con tu parroquia y este 2021 trata de vivirlo de una manera sacramental, de una mejor manera, mayor frecuencia, obviamente cuidando las debidas normas, tanto de salud como de la parroquia como de las autoridades. Debemos ser respetuosos de eso y sabemos que todo esto sucede para nuestro propio bienestar. Hay que saber ser respetuoso de ello, pero no descuidar nunca nuestra vida sacramental. Es muy sencillo, pónganse en contacto con las autoridades de su parroquia, hablen a la notaría, por ejemplo, y hagan una cita con su sacerdote. ¿Qué día los puede atender? Cumplan con las debidas restricciones de sanidad, como su cubrebocas, manos lavadas, etcétera. Acudan, hagan sus confesiones, organícense cuál misa pueden acudir, pueden recibir los sacramentos, etcétera. Los ministros de la Sagrada Comunión aún continúan haciendo sus rondines, por decirlo así, visitando a los enfermos y llevando la comunión. Se puede hacer, simplemente hay que tener el debido orden, el debido cuidado, para que todo esto no se detenga y podamos vivir sanamente, en un sentido de sanidad, nuestra vida sacramental, tanto en el templo como fuera de él. Es muy, muy importante que no nos desilusionemos de la situación actual y nos haga perder nuestra vida sacramental. No lo permitamos. Sigamos yendo a misa, sigamos yendo a la confesión, sigamos cumpliendo con esta obligación de cristianos de tener una activa vida sacramental. Y muy importante, sigamos dándole esa catequesis a los niños. Tal vez ya no puedan ir al catecismo como lo hacían antes en el templo, tal vez no. Pero no significa que tú no puedas en casa seguirles ayudando a tus niños o a tus adolescentes a través de las redes digitales, a través de los medios de comunicación que tenemos, seguir fomentando este amor por Dios, seguir con la catequesis para que estos niños puedan el día de mañana acudir ya al templo y recibir sus sacramentos y no se descuiden ellos su vida sacramental. Se puede hacer.
hay que tener orden, hay que tener cuidado, hay que organizarse en comunidad para poderlo lograr y que sea de una manera muy sencilla y muy eficiente, no solo para las personas, pensando en un aspecto muy humano, ¿sí?, sino que también podamos disfrutar de la vida sacramental de una vida muy especial, aún en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo actualmente. El cuarto punto es muy importante y lo hemos descuidado muchos, y es la oración meditada. ¿A qué me refiero con esto? La oración meditada no se refiere solo a rezar Padres Nuestros o a rezar el rosario, que es importante, por supuesto, sino hacer oración a través de las Sagradas Escrituras. Es obligación de nosotros como cristianos leer las Sagradas Escrituras, conocer la palabra de Dios. No debemos de descuidarla. Y hemos descuidado mucho eso. Es importante que retomemos esta labor. Tenemos que ponernos a leer las Sagradas Escrituras con mayor frecuencia y meditar lo que dice la palabra de Dios. Teníamos la costumbre de hacerlo en misa, pero muchas veces en misa ya no podemos hacerlo porque no podemos ir, por la situación que sea. Tenemos entonces nosotros que retomar con mayor esfuerzo esto, la oración meditada. ¿Qué significa? Significa tomar el Santo Evangelio, tomar las cartas de San Pablo, tomar los escritos de los profetas, lo que tú quieras, siguiendo un orden litúrgico, siguiendo un orden que tú decidas, como tú quieras, o como te indique un director espiritual, por ejemplo, también se puede. Lo importante es que tomes las Sagradas Escrituras, las leas, las medites, y sobre todo busques en esta palabra de Dios cuál es el mensaje que nuestro Señor quiere darte a ti, en lo personal a ti. Porque recuerda, y esto es muy importante, para mí es algo importantísimo, Dios tiene una relación contigo de uno a uno. Es una relación personal. Dios no tiene una relación con la iglesia así por masas, no, la tiene de uno a uno. Por eso es que cuando tú lees las Sagradas Escrituras es como si estuvieras platicando con Él, como si estuvieras asistiendo directamente con Él y Él te estuviera dando una verdadera catequesis de fe. Eso es lo que tenemos que hacer, retomar esto, retomar el valor que tienen las Sagradas Escrituras en nuestra propia vida. Por eso te invito, lee las Sagradas Escrituras. Si no las entiendes, nunca las habías leído, no sabes cómo empezar a leerlas, no te preocupes. Puedes buscar en internet una gran cantidad de guías de personas que te dicen, oye, léela de esta manera. O puedes incluirte un poco más y hacer toda una lección divina, es decir, lee las Sagradas Escrituras y haces una oración meditada. Existen una gran cantidad de herramientas para que tú puedas hacer esto de una manera muy sencilla. Lo importante es que lo hagas. Toma tu Biblia. Obviamente busca que sea una Biblia católica, que eso es muy importante, ¿eh? Nos hemos descuidado y nos han llenado nuestras librerías de Biblias no católicas. Biblias que tienen una gran cantidad de errores. Ten cuidado. Busca que tu Biblia sea una Biblia católica. Para saber cuáles son, muy sencillo. Ábrenle las primeras páginas y debes encontrar la autorización de un obispo que dice, esta Biblia es católica y puede leerse. Lo vas a encontrar en cualquiera de las Biblias católicas, vas a encontrar ese certificado y vas a saber que es una Biblia buena, una Biblia completa, una Biblia que no tiene errores de traducción ni errores teológicos. Puedes tomarla, puedes empezar a leerla y trate de hacerlo en familia, que esa es otra cosa importantísima. Involucra a tu familia en el evento de la lectura de las Sagradas Escrituras. Esto te va a permitir de alguna manera conocer las inquietudes de tu familia, cómo ellos están interpretando la palabra de Dios, cómo la interpretas tú, cómo pueden en conjunto como familia crear un plan de vida en base a la palabra de Dios. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y como te digo, existen en internet una gran cantidad de guías en las páginas católicas que te dicen cómo leer la Sagrada Escritura, que te dicen cómo hacer una oración meditada de las Sagradas Escrituras. También existe la liturgia de las horas, por ejemplo, donde puedes tú día con día realizar diferentes oraciones a lo largo del día según la hora y poder recibir una enseñanza de la palabra de Dios. Lo importante es esto. Recordemos que la Biblia es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita. Es el mensaje que Dios nos da. Puedes tomarla, puedes leerla. Es una obligación del cristiano conocer sus Sagradas Escrituras. Recordemos que el Concilio Vaticano II hizo gran énfasis en la necesidad de la Iglesia de leer las Sagradas Escrituras y llevarlas a la práctica. Recordemos la carta encíclica, la carta apostólica Verbum Dei, donde pueden ustedes conocer esta palabra de Dios. Búsquenla, conózcanla.
porque de esta manera ustedes pueden involucrarse de una manera muy especial en lo que la iglesia dice sobre las Sagradas Escrituras. Ese es el consejo. Busquen una buena Biblia, léanla en familia, medítenla, conózcanla. Si tienen duda, pregunten. Para eso estamos aquí en Valora, para atender todas sus dudas. Para eso están sus sacerdotes en sus parroquias. Es decir, ustedes pueden buscar la manera de conocer estas escrituras y saberlas interpretar de una manera correcta, de una manera según el magisterio de la iglesia. Podemos hacerlo. Lo importante es que se animen a tomar la escritura y conozcan lo que Dios quiere decirte a ti y a cada uno de nosotros día con día. El quinto punto. Este es un punto un poco más complicado, pero es importante que lo hagamos. Edúcate en tu fe. Uno de los grandes problemas que tienen los católicos a lo largo de los últimos años es su ignorancia. Y lo digo así, con todas sus letras. Los católicos nos hemos caracterizado por ser muy ignorantes de nuestra fe. ¿Se oye feo? Sí. Pero lo malo no es como se oye, sino que refleja una gran realidad en el mundo católico. Nos hemos descuidado demasiado en la educación de la fe. No sabemos nuestra fe, no conocemos los misterios de la fe, no conocemos lo que nos dicen los obispos, no conocemos lo que dicen los padres de la iglesia, no sabemos lo que significan los sacramentos, no leemos las escrituras, no hacemos las oraciones, muchos ni siquiera rezamos el Santo Rosario, muchos ni van a misa y cuando van a misa se la pasan tomando fotos en lugar de estar poniendo atención a la homilía, por ejemplo, o a los eventos de la liturgia. Hemos descuidado nuestra formación en la fe, no tenemos ni idea de qué creemos. Si no sabemos en qué creemos, ¿cómo vamos a poder profesar nuestra fe? ¿Cómo vamos a poder ir con el vecino y anunciarle el evangelio? Es urgente que nos eduquemos en la fe. Necesitamos conocer en qué creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo, anunciarlo y defenderlo. Eso es lo más importante, saber en qué creo. Si a ti te preguntan en qué crees, pues yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? O sea, a lo mejor algunos dirán Santísima Trinidad, otros dirán Jesús, otros ni siquiera sabrán eso. Hemos caído en un conformismo enorme en la educación de la fe. Tenemos que conocer nuestra fe, formémonos en la fe. No te pido que seas un experto, que seas un teólogo de alta altura, no. Simplemente conocer lo fundamental de tu fe. Existen una gran cantidad de documentos donde tú puedes conocer lo básico y lo fundamental de tu fe. Y en base a eso, si gustas tú profundizar aún más, claro que sí. Existe una gran cantidad de catecismos, por ejemplo, está en internet el catecismo de la Iglesia Católica. Puedes descargarlo libremente y ponerte a estudiar. Y es muy sencillo, si tú lees 8 o 10 párrafos al día, en un año lo lees completo lo ves. Puedes conocer todo lo que profesa la Iglesia. Por eso aquí lo importante es de que verdaderamente tomes el gran paso de conocer en qué crees, en qué creo, por qué la Iglesia lo profesa. ¿Por qué la iglesia dice que Jesús es Dios? ¿Por qué la iglesia dice que María y los santos nos ayudan con su intercesión? ¿Por qué tenemos imágenes en el templo? ¿Por qué hacemos una cosa llamada misa? ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué tenemos que confesarnos? ¿Por qué tenemos que comulgar? ¿Por qué tenemos que hacer oraciones? ¿Por qué tengo que rezar el rosario? ¿Por qué tengo que traer un escapulario? Una gran cantidad de cosas que suceden dentro de nuestra vida como iglesia y no las conocemos. Es urgente para nosotros los católicos educarnos en la fe. Necesitamos conocer los misterios de Dios. Vaya, al final de cuentas no es más que preguntarnos quién es Dios. ¿Cómo puedo mejor conocer al Señor? Eso es educarse en la fe. No creas que caeremos en tecnicismos. Cuando uno empieza a conocer un poquito sobre su fe, se va a dar cuenta de que es un tesoro maravilloso. Porque al final de cuentas estamos hablando de una persona en específico, de Jesucristo nuestro Señor. Y al hablar de Él, de repente empezamos a hablar de María, de San José, de los apóstoles, de los santos, de San Agustín, Santo Tomás, Santa Clara, Santa Teresita. Es decir, empezamos a conocer un universo maravilloso de personajes, historias, eventos, sucesos históricos, enseñanzas espirituales. Una gran cantidad de cosas que podemos aprender y de la cual podemos enriquecernos verdaderamente, enriquecer el alma para el servicio a los demás. Conocer la fe, no creas bajo ninguna circunstancia que es algo aburrido, al contrario, es súper apasionante. Si a ti te gustan, por ejemplo, las películas de acción, créeme que conocer a Dios es verdaderamente vivir toda una gran película de acción. Porque vas a conocer personajes maravillosos, héroes, epopeyas, combates, guerras,
luchas espirituales, demonios, ángeles. Vas a conocer una gran cantidad de cosas. Es la mejor de las historias. Es la mejor de las películas de acción que puedas imaginarte. Créeme, cuando uno se adentra en el estudio de la fe, se encuentra con un maravilloso universo de héroes y villanos, de grandes aventuras, grandes eventos, y verdaderamente te apasionan y llegan en un momento dado a formar parte de todo tu criterio. Porque conociendo a estas personas, conociendo todas sus acciones, inmediatamente tú te das cuenta de que tú puedes imitar a todas estas acciones y puedes ser mejor persona el día de mañana. Y sobre todo para tu familia, que es lo más importante, ser un verdadero ejemplo de vida para todos aquellos que están alrededor de ti. Conocer a Dios, educarse en la fe, no es para nada aburrido, es todo lo contrario, es verdaderamente apasionante, te lo prometo, ¿sí? Vas a encontrar la más grande de las aventuras jamás contadas cuando tú te acercas al conocimiento de tu propia fe, de aquello que debe llenar tu vida espiritual. Es verdaderamente hermoso. El sexto punto. Aquí sí se necesita de una voluntad fuerte. Y es, vive la fe que profesas. Una de las grandes críticas que se hace a nosotros los católicos es de que no vivimos nuestra fe. Y tienen razón. Muchos de nosotros, por ejemplo, traemos en nuestros automóviles colgados un rosario. Pero vivimos como si ese rosario no significara absolutamente nada para nosotros. Simplemente manejando, por ejemplo, un automóvil. O traemos nuestro escapulario, pero hacemos un verdadero desastre como personas. Traemos nuestro anillo de matrimonio y andamos buscando aventuras. Es decir, si tú verdaderamente te dices a ti mismo cristiano, te dices católico, vívelo. Siempre lo he dicho en el programa, si tú eres católico, que se te note. Y es ahí donde tienes que verdaderamente distinguirte con los demás. Que las personas que cuando te vean digan, ahí va un católico. Te van a llamar loco, se van a reír de ti, tal vez, pero eso no importa. No importa que alguien se ría de ti por ser católico. Dios no se va a reír de ti. Y eso es lo que verdaderamente importa. Recordemos estas palabras del Señor. Recordémoslas muy bien. Más vale agradar a Dios que agradar a los hombres. Así es que no te preocupes por el qué dirán, por si alguien te quiere echar carrilla, por si alguien te quiere ofender, burlarse de ti, no importa. Tú vive tu fe. Aprende a vivir tu fe. Primero dije, edúcate en la fe para que sepas qué significa ser católico, qué significa ser cristiano. Ahora sí, ponlo en práctica. Anímate. No te va a pasar nada, ¿sí? No se te va a caer el pelo por ser católico. No te vas a poner más gordo por ser católico. No te vas a poner más feo de lo que ya estamos por ser católico. No. Pero sí te puedes ser mejor persona. Puedes ser más santo. Y sobre todo verdaderamente agradarle al Señor. Y el día de mañana cuando tú te pongas ante su presencia, Él te va a decir, pásale. Porque fuiste un hijo fiel. Un hijo que verdaderamente cumplió con lo que tenía que hacer y que vivió su fe de una manera especial. Anímate a vivir la fe de una manera especial. Afronta el más grande de los retos de decir, soy católico, sé en lo que creo y voy a vivirlo. Es el gran reto. Y si tú lo logras, lo único que va a pasar contigo es que te vas a convertir en un santo. Y si te conviertes en un santo, vas a llegar al cielo. Y ese es el gran objetivo que tenemos todos y cada uno de nosotros, llegar al cielo. Para eso estamos en este mundo, para demostrar al Señor, mostrarle a los demás que somos dignos de llegar ante la presencia del Señor y que el Señor nos permita entrar a su reino. Para eso vivimos, para ser unos verdaderos santos ante los ojos de Dios y que nos permita el día de mañana entrar a su reino y ser coherederos de Él, reinar junto con Él, así como lo dice el Apocalipsis, que nos sentaremos en el trono del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Anímate a vivir tu fe, que no te dé miedo, de verdad, que no te dé miedo, no te puede pasar absolutamente nada malo, al contrario, puras cosas buenas te van a pasar. ¿Por qué? Porque vas a tener al Señor de tu lado, vas a tener a toda la corte celestial a tu lado, vas a tener a toda la iglesia a tu lado, no puede pasar nada malo, nada verdaderamente malo puede pasarte si tú vives conforme a lo que crees. Esto es lo que nosotros llamamos congruencia de vida. Yo creo en algo y lo vivo, lo profeso. Eso me da una congruencia de vida, una integridad como persona y me permite el día de mañana poder hacer las cosas desde una entereza especial, porque no estoy fingiendo nada.
Soy siendo auténtico. Chesterton lo decía, el catolicismo me convierte en alguien normal. Y eso es lo que significa profesar tu fe, vivir la fe, ser una persona normal. Una persona que dice que esto es azul y es azul. Una persona que dice que voy a hacer esto y lo hace. Eso es ser normal. Es completamente anormal decir una cosa y hacer otra. Eso no es congruente. Es gracias a la fe que nosotros podemos decir verdaderamente al Señor, quiero hacer esto, y Él te ayuda a hacerlo. Vivir la fe que profesas es poner el nombre de Dios ante todos. Y sobre todo, tú mismo, mostrarte a ti mismo y a tu familia que con Dios puedes afrontar los grandes retos de la vida. Que esto es maravilloso y es invaluable. Muchas de las cosas que más se complican en la existencia actual hoy en día, obviamente, es vivir la fe. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que nos coloca ante las grandes adversidades. Un mundo que te dice que si eres católico eres un loco, que si eres bueno estás loco, que si no haces las cosas que dice el mundo eres un loco, que si no le haces caso a tus impulsos de la carne estás loco. Vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados, porque todo el mundo te dice que para ser verdaderamente feliz tienes que vivir los placeres y el disfrute y vivir con un libertinaje desenfrenado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Recordemos que las reglas no existen para coartar tu libertad, al contrario, existen para que verdaderamente puedas vivir en libertad. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú rompes las reglas, ¿qué es lo primero que sucede? Viene la policía, te arresta y te mete a la cárcel. Cuando tú rompes las reglas es cuando tú pierdes la libertad. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te esclaviza. ¿Por qué? Porque vives sujeto a las pasiones generadas por el mismo pecado. Si yo vivo sujeto a esas pasiones, soy un esclavo de esas emociones y no puedo pensar en otra cosa más que en eso, y trazo toda mi vida en torno a los placeres, a los disfrutes y a una gran cantidad de actos desenfrenados. Me esclavizan. Por eso es que siempre hemos dicho que el pecado esclaviza. Es por eso, porque verdaderamente rompe tu integridad como persona y corrompe la forma en la que tú puedes verdaderamente tener una relación con Dios. Si en cambio tú empiezas a vivir tu fe de una manera especial, lo que vas a lograr es romper con ese ciclo. No dejas que las emociones ni que las sensaciones libertinas dominen tu vida. Por lo tanto, puedes pensar y tomar decisiones de una manera muchísimo más libre. Que eso es lo que verdaderamente queremos. A través de la fe tú vives una verdadera libertad, porque no estás sujeto a tus pasiones. Vaya, no vives como los animalitos, sujetos a las emociones y a las sensaciones. No vives por instinto, vives en base al razonamiento. Eso es la importancia de vivir lo que profesas, porque te da una verdadera libertad. Como punto número 7, es uno también un poco complicado, porque implica también mucho movimiento de la voluntad, y es: haz obras de caridad. Cuando nosotros lleguemos ante Dios, vamos a ser juzgados en el amor. Y estas no son palabras vacías, son palabras muy importantes. ¿Cómo viviste tú el amor? Muchas personas podrán pensar que solo es el amor de pareja, o el amor con los hijos, o el amor con papá, con mamá, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el amor con el prójimo? Con los semejantes. ¿En qué momento tú verdaderamente te pusiste al servicio de los demás basados en el amor de Dios? ¿En qué momento lo hiciste? Es ahí donde viene el verdadero significado de la vivencia del amor. Debemos encontrar dentro de nuestra propia vida y dentro de nuestro propio entorno todas aquellas oportunidades que tengamos para verdaderamente mostrarle a Dios y a mostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos capaces de vivir el amor de una manera desinteresada. No te pido que hagas cosas increíblemente heroicas, por decirlo así. No, pero simplemente con esos pequeños gestos de amor y de caridad hacia el prójimo vas a lograr mucho. Porque te va a permitir a ti verdaderamente reconocer en otros su tragedia. Te va a permitir a ti ayudar a otros en sus dificultades. Es muy importante que tú el día de hoy busques de alguna manera vivir el amor que Dios nos ha dado. Busca de verdad cómo puedes servirle al prójimo, a los demás, a aquellas personas que tienen una necesidad específica en su vida. Tú puedes hacer mucho por ellos. Recordemos que existen las obras de misericordia, ¿sí? Tanto espirituales como materiales. Puedes hacerlo. Existen una gran cantidad de acciones que puedes realizar para ayudar a aquellos que están sufriendo.
Vivimos tiempos increíblemente complicados. Y es ahora donde podemos de alguna manera afrontar la realidad de la tragedia humana de una manera muy cercana. Muchos de nosotros conocemos personas que han perdido la vida o que han perdido a un familiar o un ser querido. Es momento de mostrar nuestro apoyo. Cuando hablemos de caridad no significa solamente ir a comprar cosas para regalarlas. Significa también darles tiempo, darles nuestra oración, darles nuestra compañía, nuestro consejo, nuestra asistencia, nuestra simple presencia ahí con ellos. Para que estas personas puedan sentir que tú te interesas en ellos, que no se sientan solos y abandonados, que verdaderamente sientan en ellos que tú como cristiano portas el Espíritu de Dios y que quieres acercarte a ellos para darles un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un aliento, una ayuda, material o no material, no importa. Es importante que verdaderamente reconozcamos que la tragedia del otro te debe de afectar a ti. Uno de los más grandes problemas que vivimos en nuestra sociedad es que hemos perdido la capacidad de compadecernos del otro. Es terrible esta situación. El momento en que nosotros comprendamos que la otra persona también sufre, y que nosotros podemos hacer algo por ayudarlos, es el momento en que nosotros verdaderamente podremos de alguna manera llevar el Espíritu de Dios a esas otras personas. Recordemos que somos vehículos de Dios. Nosotros debemos de portar al Espíritu Santo, pero para llevarlo hacia otros lados, derramar este Espíritu en otras personas a través del servicio, de la caridad, del amor, de la entrega, del sacrificio y de muchas cosas. Debemos de ser capaces de verdaderamente compadecernos del otro. Y eso también significa alegrarnos de los triunfos del otro, entristecernos de los dolores del otro y compartirlos con ellos. Verdaderamente estar compenetrados en la vida de los demás, no para el chisme, obviamente, sino para poder de alguna manera estar presentes en esa vida y estar ahí para el servicio de estas personas. Debemos de vivir con fuerza, con entereza, con una verdadera pasión desenfrenada, lo que es el amor en el servicio hacia los demás. Hagamos eso, compadécete del otro, reconoce los dolores del otro, reconoce los triunfos del otro y alégrate con él. Podemos hacer grandes cosas si nosotros queremos, podemos hacerlo. Lo único que necesitas es verdaderamente sentir el amor de Dios en ti y ser capaz de ir al mundo a compartirlo. Ya sea de palabra, de obra, con acciones, comprando unas despensas, comprando unas cobijas, regalando una chamarra, sabrá Dios. Existen muchas personas que sufren, muchísimas. Simplemente no cierres tu vista a ellos. Reconócelos en la calle, reconócelos en tu vecino, reconócelos en tu comunidad, en donde sea. Es importante que tú, como parte de esta vivencia de la fe, seas capaz de vivir verdaderamente el amor a través de obras de caridad que verdaderamente sean significativas para los demás, no para ti, que esto es muy importante. Esto no es un logro tuyo, esto es un logro de Dios, que va a trabajar a través de ti, pero sobre todo que estas acciones que tú realices le permitan al otro reconocer a Dios en ti, a Dios trabajando en ti, y que ellos digan, Dios existe y lo vi porque fulano de tal vino a ayudarme. Ahí reconocí a Dios, ahí reconocí el amor de Dios, ahí reconocí las palabras de Cristo. Verdaderamente me dan sentido las palabras de Cristo cuando veo al hermano trabajando en ayuda de los demás. Es ahí donde verdaderamente podemos reconocer a Dios. ¿Cómo podemos nosotros de mejor manera exponer ante el mundo que somos cristianos? A través de las obras de caridad, a través del amor, a través de la entrega, a través de esa entrega desenfrenada y desinteresada en el servicio a los demás. Y por último, algo que nos aterra a todos, el sacrificio. ¿Cuál fue el último sacrificio que hiciste? Muchos dicen, pues en Semana Santa no tomé refresco. ¿Okay? Durante una semana no comí chocolate. Muy bien. ¿Okay? Hay una gran cantidad de sacrificios, pero desafortunadamente siempre los hemos manejado a esos niveles. Sacrificios pequeños. No es que no sean válidos, no es que no sean útiles, claro que sí, son válidos, útiles, buenos, por supuesto. Pero ¿qué tal si verdaderamente nos empezamos a sacrificar en cosas mucho más importantes? ¿Qué les parece si como sacrificio me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana durante todo un mes a rezar el Santo Rosario por las almas de los enfermos, por ejemplo? Ese es un verdadero sacrificio. ¿Qué te parece si como sacrificio me voy a estar yendo a misa todos los días?
para hacer oración por las personas que sufren, por la paz del mundo, por los que tienen hambre, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si como sacrificio ofrezco, por ejemplo, hacer caminatas en las tardes rezando el Santo Rosario por la conversión de las almas? Es decir, ¿qué esperamos para verdaderamente ofrecer sacrificios dignos al Señor? No me lo estoy inventando yo, estoy en la segunda carta de Pedro, cuando él habla de que debemos ofrecer sacrificios agradables al Señor. ¿Cuáles son los sacrificios agradables al Señor? Los que verdaderamente cumplen con dos requisitos. Primero, que verdaderamente doblan tu voluntad. Sí, así como se oye. Que verdaderamente rompan esa voluntad humana y te preparen para una voluntad espiritual divina. Esa es una de las primeras condiciones. Y la segunda, que sea algo útil. Que verdaderamente tenga una gran utilidad al prójimo, a ti, a la iglesia. Comer chocolates o no comer chocolates, bueno, a lo mejor te va a ser útil a ti porque a lo mejor no vas a estar tan gordito. Ok. No tomar refresco, pues sí, voy a estar más flaquito. No voy a estar tan gordito porque dejé de tomar refresco una semana, un mes. Ok, te sirve. Pero ¿le sirve al prójimo que tú no tomes refresco? ¿Le sirve al prójimo o a la iglesia que tú dejes de comer chocolates? Es decir, es importante que comprendas que un sacrificio no significa una simple limitación de algo que te gusta, sino que verdaderamente implique un movimiento de tu voluntad hacia el servicio hacia los demás y al servicio a ti mismo y al servicio a la iglesia. Ese es el gran secreto de los sacrificios, que sea un ofrecimiento agradable a Dios para que Dios nos se mueva, vaya, la voluntad de Dios y nos conceda algo. Ese es el verdadero sentido de un sacrificio. Debemos entenderlo en el sentido de la cruz, por ejemplo. Nuestro Señor Dios muere en la cruz y se ofrece en sacrificio por nosotros. Es un sacrificio útil, ¿sí? Tiene un sentido, un sentido que trasciende la misma persona. Así debemos de buscar nosotros tener sacrificios. Que mi sacrificio personal tenga una implicación hacia los demás, que tenga una utilidad hacia la comunidad, hacia la sociedad, a la iglesia, que verdaderamente se proyecte de una manera especial el hecho de que tú, al hacer un acto especial de mortificación y de sacrificio, rinda un fruto agradable a la iglesia, a tu comunidad y a ti mismo. Es muy importante romper la voluntad. ¿Esto qué significa? Significa que tú no vives sujeto a las pasiones y a las emociones, sino que verdaderamente eres capaz de dominarte a ti mismo y ponerte al servicio de Dios y de tu comunidad. Eso es lo que significa romper la voluntad, dejar de pensar en ti mismo. Es bueno que no tomes refresco, es bueno que no comas tantos chocolates, claro, te va a ayudar con tu salud, por supuesto. Pero ¿por qué no mejor te pones a ofrecer un sacrificio que verdaderamente tenga una utilidad al prójimo? Que verdaderamente signifique un reto a tu voluntad, que verdaderamente rinda frutos para que Dios se mueva a cumplir con alguna de nuestras peticiones. Si yo tengo un hijo enfermo, un familiar enfermo, no sé, personas que sufren, conozco unas personas que están sufriendo mucho, sé que la iglesia en fulana parte tiene muchos problemas, sabrá Dios. Existen infinidad de problemas en todo el mundo. ¿Qué te parece si mejor tú dices, voy a ofrecerle esto a Dios para que Dios le resuelva el problema a aquellas personas? Qué diferente sería, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos verdaderamente en una ocasión de la cruz. ¿Qué significa esto? Muchas veces nos han dicho que debemos de unir nuestros sacrificios al sacrificio de la cruz. Perfecto, perfecto. Eso es lo que significa. Verdaderamente convertirte en otro Cristo, capaz de ofrecer algo valioso para ti por el bien de los demás. Eso es lo que significa hacer sacrificios. Y es simplemente pensar en dos cosas. Olvídate de ti mismo. Olvídate por un momento de ti mismo y empieza a acordarte de los demás. De que los demás también sufren y que tú, desde tu estado de cristiano, puedes ofrecer algo al servicio de Dios para que Dios mueva su voluntad y en el servicio hacia los demás. Se oye así un poco extraño, tal vez lo extraño, pero lo que se trata es de decirle a Dios, Dios, aquellas personas sufren, yo ofrezco esto para que tú vayas y los ayudes. Eso es lo que verdaderamente significa la mortificación y el sacrificio. Ofrecer algo útil, algo que verdaderamente mueva mi voluntad,
rompa mi voluntad, rompa mi egoísmo, y Dios permita recibir este sacrificio como agradable, diga, porque tú te sacrificaste, voy a cumplir lo que me pides. Y sabemos que Dios es bueno, y si tú le pides algo bueno, y aparte le ofreces sacrificios, y ofreces tu vida sacramental, y ofreces tus oraciones, y ofreces toda tu persona en el servicio hacia los demás, en un ofrecimiento de sacrificio y de mortificación a Dios, Dios lo va a hacer, porque es un Dios bueno, un Dios que sabe reconocer tus sacrificios, tus esfuerzos. Eso es lo que tenemos que hacer, romper nuestra voluntad, romper con nuestro egoísmo, romper nuestra comodidad, ser capaces de decirle, Señor Dios, yo me doblo ante ti y uno mis verdaderos sacrificios a tu sacrificio de la cruz, para que por favor ayudes a estas personas, para que ayudes a esta parroquia, para que ayudes a aquel que sufre o aquel que está llorando. Es decir, Dios verdaderamente recibe con ojos de misericordia aquellos sacrificios hechos de una manera agradable, sacrificios que verdaderamente signifiquen poner la voluntad del hombre al servicio de los demás. Todo valor importante que debe tener el sacrificio es que haya sido hecho con amor, con caridad y con un verdadero espíritu de servicio hacia los demás. Son 8 puntos. Son muy sencillos, muy fáciles de recordar. Y se los expongo porque tenemos que afrontar un 2021 muy complicado. Desde las partes humanas como las partes espirituales hay mucho terreno que recuperar. Desde la economía, la salud, la confianza en las autoridades, la confianza en el prójimo, poder a recuperar esta capacidad de verdaderamente sentir la necesidad de abrazarnos, de besarnos, de saludarnos, de convivir en sociedades. Es decir, existe una gran cantidad de situaciones que nos han puesto patas para arriba con este problema de salud. Pero también nuestra vida espiritual ha sido muy golpeada. No podemos ir al templo como quisiéramos, no podemos vivir nuestra vida sacramental como quisiéramos, no pudimos ir a visitar a nuestra María Santísima el día de la Virgen de Guadalupe, no pudimos ir a las capillas de adoración porque estuvieron cerradas. Es decir, hubo una gran cantidad de problemas en lo humano y en lo espiritual que nos han afectado. Dificilísimos, claro que sí. Pero no significa que no podamos recuperar todo esto en el siguiente año o empezar a recuperarlo en este próximo año. Por eso que te invito a que tomes estos 8 puntos, vívelos, analízalos, haz parte de un proyecto de vida para el siguiente año donde podamos verdaderamente recuperar nuestra vida de fe, recuperar nuestra vida de comunidad, poder verdaderamente acercarnos nuevamente al otro y ofrecernos en servicio hacia los demás. Necesitamos recuperar verdaderamente esta unión que nos debe de caracterizar a nosotros los cristianos y principalmente a nosotros los católicos, los verdaderos cristianos, aquellos que verdaderamente estamos en la iglesia edificada por el Señor. No perdamos la esperanza, es el mensaje más importante que les puedo dar. Sabemos que la ciencia, sabemos que nuestras oraciones van a rendir frutos el día de mañana. No pierdan la fe, no la pierdan, no pierdan la esperanza. Todo va a recuperarse, todo va a volver a la normalidad, pronto o ya sea más tarde, no importa. Pero lo importante es que no descuidemos nunca nuestra vida con Dios, esta unidad con el Señor. Debemos recordar que somos los vehículos por los cuales Dios puede operar en el mundo la construcción de su reino. Debemos de formar parte de estos movimientos de la fe, de este movimiento donde todos y cada uno que estén a nuestro alrededor, al vernos digan, ese es católico. Y hay que alabarlo, y hay que seguirlo, hay que imitarlo. Debemos de ser fuentes de gracia, fuentes de ejemplo hacia los demás, para que nuestra sociedad verdaderamente recupere ese sentido cristiano que debe de caracterizarla. No me queda más que despedirme y agradecerles infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy en este programa un poco diferente, pero que quise hacerlo de esta manera. Gracias de verdad por haberme acompañado. Soy su servidor Jaime Velázquez y gracias por haberme acompañado. No me queda más que encomendarme a sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías. Gracias y empecemos este 2021 llenos de fe, llenos de esperanza. Y no lo olviden nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.